Hola a todos, en esta tarde o en esta oportunidad vamos a presentarles el tema de controlador de nivel. Los temas a tratar son los controladores, tanto de nivel sólidos como líquidos. Los controladores son dispositivos o instrumentos que se encargan de comparar la variable del proceso, ya sea presión, nivel o temperatura, con un valor deseado y ejercen una acción correctiva de acuerdo con la desviación. Los controladores netamente de nivel son dispositivos diseñados para ser utilizados para determinar las condiciones del nivel de líquidos en recipientes a fin de accionar dispositivos de alarma o de control como las válvulas. Medición de nivel. Sabemos que en la industria la medición de nivel es muy importante, tanto desde el punto de vista del funcionamiento correcto del proceso como de la consideración del balance adecuado de materias primas o de productos finales. La utilización de estos instrumentos electrónicos con microprocesador en la medida de otras variables, tales como pues, de temperatura, que permite añadir inteligencia en la medida del nivel y obtener exactitudes en las lecturas altas. Los instrumentos de nivel pueden dividirse lo que es en líquidos, trabajo, y de sólidos. En líquidos tenemos la medida directa y otras de presión hidrostática. Eh, Medidores de nivel de líquidos. Estas trabajan midiendo bien directamente la altura del líquido sobre una línea de referencia, o bien la presión hidrostática, o bien el desplazamiento producido en un flotador y otros fenómenos. Instrumentos de medida directa. Bueno, no lo mencioné acá, pero tenemos el medidor de sonda, nivel de cristal y sensores de flotador. Y en los de presión hidrostática tenemos el medidor manométrico, al tipo burbujeo y de presión diferencial o de diafragma. Acá tenemos unos sensores que, bueno, más adelante se hablará de ellos. También los instrumentos que utilizan las características eléctricas del líquido, como son las de resistivo, medidor capacitivo, ultrasónico, de radar o microondas, radiación, láser, y otros que se basan en otros fenómenos, como medidor óptico, vibratorio, detector de nivel térmico, de instrumentos de medida directa. Tenemos el medidor de sonda, como te dije. Consiste en una varilla o regla graduada de longitud conveniente para introducirla en el depósito. La determinación del nivel se efectúa por la lectura directa de la longitud mojada por el líquido. Se utiliza generalmente en tanques de fuel oil o gasolina. Mm, Medidor de nivel de cristal. Consiste en un tubo de vidrio con sus extremos conectados a los bloques metálicos y cerrados con prensa estopas unidas en un tanque por tres válvulas. A ver, ¿qué más? Dos de cierre de seguridad en los extremos para impedir el escape de líquidos y en caso de rotura de cristal y una de. Y también tenemos los sensores de flotador, que consisten en un flotador que se encuentra en la parte superior del líquido conectado al exterior del tanque. Estos instrumentos tienen un flotador para experimentar la fuerza de la gravedad y la fuerza opositora del líquido. Y bueno, la conexión puede ser directa, magnética o hidráulica. También hay algo que tampoco mencionamos que también se encuentran en los sensores de medida directa, que son las de palpador de servooperado y medidor de nivel magnoestrictivo. A ver, acá en los instrumentos basados en la presión hidrostática tenemos al medidor manométrico. Esta consiste en un manómetro que se encuentra conectado en la parte inferior del tanque y el nivel se mide por la presión que ejerce el fluido. A ver, acá disponen de accesorios como válvula de cierre para el mantenimiento del líquido y el pote de decantación con la válvula de fuga. A ver, ¿qué podemos decir del este medidor manométrico? Que puede ser acoplado a un transmisor electrónico digital de 4 a 20 mA en corriente continua. Tiene una limitación que solo sirve para fluidos limpios. Medidores tipo burbujeo. Realizan la medición de nivel determinando la presión requerida para que un flujo constante de aire venza la presión hidrostática de un líquido. Al salir el aire hace de manera de burbujeo. Ah,
El método burbujeo es simple y da buen resultado. En particular, en el caso de líquidos muy corrosivos o con sólidos en suspensión y en emulsiones que no son tan buenos en líquidos viscosos. Bueno, no sé qué decir. Tenemos el medidor de presión diferencial. Esta consiste en un diafragma en contacto con el líquido que mide la presión hidrostática en un punto fondo del tanque. En un tanque abierto, la presión es proporcional a la altura del líquido y en ese punto y a su peso específico. Acá tenemos como que la presión es igual a la altura h y por la densidad, por la gravedad implicada. El diafragma, ya que acá menciono, forma parte de un transmisor neumático, electrónico o digital de presión diferencial, semejante a los transmisores de caudal diafragma. Tenemos a dos tipos de diafragma, que son la normal y la de montaje saliente. Métodos de corrección de errores. Para corregir los inconvenientes ocurridos por la condensación de gases o vapores por encima del líquido a medir, se utiliza un muelle llamado supresión. A ver, características importantes. La precisión de los instrumentos de presión diferencial es de 0.5%, en los neumáticos 0.2 a 0.3, en los electrónicos de 0.15, en los inteligentes, con señal de salida de 4 a 20 miliamperios. Bueno, una característica también de presión diferencial es que son de fácil limpieza, precisos y confiables. Admiten temperaturas de un fluido hasta 120 grados y no son influidos por las fluctuaciones de presión. Por último tenemos al medidor de membrana. Este tipo de medidor consiste en un diafragma que tiene en su interior aire y en la parte superior una membrana que tiene contacto con el fluido. Entonces, la presión ejercida por el fluido hace que el aire se comprime. El medidor de membrana es un instrumento un tanto delicado, ya que cualquier pequeña fuga de aire contenido en el diafragma destruiría la calibración del instrumento. Buen día, mi nombre es Cristian Alder Medina Quispe, del séptimo semestre, y continuando con la exposición hablaré sobre los instrumentos basados en el desplazamiento. Tenemos el medidor de nivel de tipo de desplazamiento, el cual consiste en un flotador parcialmente sumergido que está conectado a un brazo y está sobre un tubo de torsión. Dentro de los modelos que hay tenemos el de tubo de torsión, en el cual el extremo libre del flotador está conectado por un pivote o por un gancho afilado al tubo de torsión, el cual dentro lleva una varilla. Según el movimiento que se da, que es de giro axial, hace que el transmisor que está en el exterior del tanque se mueva. Este movimiento oscila entre los 9 grados. El empuje que sufre el flotador se calcula por el principio de Arquímedes, en el cual tenemos que el empuje líquido sería igual a la sección del flotador por la altura sumergida del flotador, por el peso específico del líquido, por la gravedad. Una vez que el flotador sube o baja, se produce un momento en la barra de torsión, que se da por esta fórmula, en la cual nos indica que es igual a el área del flotador, por la altura sumergida del flotador, del líquido, por el peso específico del líquido, por la gravedad, todo menos el peso del flotador. Y a su vez todo esto por la longitud del brazo, porque hablamos de momentos y hablamos también de longitudes y fuerzas. La desventaja que tiene este instrumento es que es difícil, es voluminoso y difícil de instalar, porque aparte de ser voluminoso, cuenta con partes peligrosas, como sería el pivote en forma de cuchillo, el pivote o gancho, lo cual hace que se tenga un mantenimiento cuidadoso. Otro modelo que hay es el de resorte, en el cual el peso aparente del flotador, o sea, el peso real menos el empuje del líquido, es transmitido directamente hacia el resorte. Este resorte que tiene un material especial de Nimonic, o sea, una aleación de níquel, y este resorte y este flotador está conectado a una varilla, y se da un cambio de longitud aquí, el cual se da por esta relación, que sería el peso del flotador menos el empuje líquido, todo esto dividido por la contracción que sufre el resorte. La varilla que está conectada al resorte
sube o baja dependiendo del nivel, y el extremo es captado por un transformador diferencial lineal que capta el movimiento de la varilla y envía una señal proporcional del nivel de líquido, que se puede ver mejor aquí, ¿no? Que si esto sube o baja, como el resorte está conectado a la varilla también del flotador, aquí se da la variación de longitud y es captada al transformador que dijimos. Este instrumento es más fácil de instalar al ser más ligero, pero ya también cuenta con mantenimientos más largos. Se usa generalmente en servicios con fluidos sucios y temperaturas elevadas. Otros instrumentos que hay son los basados en características eléctricas del líquido. Dentro de esta está el medidor de nivel conductivo o resistivo, que consiste en uno o varios relés, no electrodos, que con el líquido, con la conductividad del líquido forman un circuito, cierran o abren, y esto va a un relé, se excita un relé. Y en este ejemplo, en esta imagen, por ejemplo, podemos ver que si el nivel del líquido baja lo suficiente, se produce una alarma, porque al no tener contacto se produce una alarma, o ya también si sube, y cierra el circuito, porque este electrodo hace contacto con el líquido y al contactar al otro electrodo cierra un contacto, lo cual manda otra alarma, dependiendo, ¿no?, en qué nivel queramos que esté el líquido en el tanque. Pero este relé tiene que tener un retardo para que las variaciones o las perturbaciones que sufre el líquido no nos den una falsa medición. O sea, da un tiempo para que se tranquilice el líquido. Tenemos también el medidor de capacidad, conocido también como sensor de nivel de radiofrecuencia, de admitancia, que mide la capacidad de condensador, ¿no?, que está dentro de este electrodo. O sea, varios condensadores y que funcionan, o sea, su admitancia, mide la admitancia dependiendo o sea, desde el electrodo con la pared del tanque. Y esto funciona porque, o sea, hay una variación de admitancia por haber otro material que sería el líquido. O sea, mientras haya esa variación, nos indica hasta qué nivel hay, nos indica en qué nivel está el líquido. Hay que tener cuidado con con que el electrodo no se vea, no sufra un impacto o contacto con el líquido que entra en el tanque. Este instrumento se caracteriza porque el nivel, o sea, la medición del nivel depende mucho de la constante dialéctica del material, más que de la conductividad. Ahí no se puede usar, por ejemplo, aquí en el inventariado de líquidos en tanques, porque se ve influido por la temperatura, la humedad, la carga estática de la composición, los electrodos. También tenemos el medidor de nivel de ultrasonidos. Este sistema se basa en la emisión de un impulso ultrasónico a una superficie, o sería la superficie del líquido, y también se produce un eco, o sea, va y viene, pero esto, o sea, la medición trabaja con el retardo que tiene la captación, o sea, el regreso de la emisión. Aquí podemos ver el diagrama de bloques del sistema. Aquí están los sensores. Aquí hay un sensor que manda el impulso ultrasónico hasta la superficie del fluido. Y como dije, esto trabaja con el retardo que tiene, y que a su vez manda la señal a un ordenador, el cual tiene o un transmisor electrónico analógico con protocolo HART para obtener una señal digital, que sabemos que también una transmisión estándar sería de 4 a 20 miliamperios en corriente continua. Los inconvenientes que tiene este instrumento es que puede variar la velocidad del sonido con cambios de temperatura bruscos, como sería cambia de que pase a 0 a 70 grados, produciría un error de 12%. Pero esto a veces se puede compensar con el uso de un sensor de temperatura para indicarnos, ¿no?, que hay esa variación brusca y
que no se tome en cuenta, digamos, en la medición que está produciendo este instrumento. También se ve influido, mira, por la espuma que se forma en la superficie del líquido, que también forma como resistencias al sonido. También están las turbulencias y las burbujas de gas o vapor. Aquí vemos otro diagrama para ver cómo ahí viene la emisión o el eco. Según el tiempo que demore en enderezar, manda una señal. Trabajan estos instrumentos a 20 kHz a 200 kHz y se produce este amortiguamiento o, o, o resistencia cuando hay gases o vapores. Es algo que hay que tener en cuenta porque estos disminuyen la velocidad del sonido. También hay que tener en cuenta que a frecuencias mayores, unos 50 kHz, las ondas pueden penetrar las capas de aire o vapores con menor amortiguamiento. Hola amiguitos, vamos a hablar acerca de los medidores de nivel de radar o microondas. A ver, ¿qué es un medidor de nivel de radar o microondas? Ya, fácil, mira. Utiliza o emite ondas electromagnéticas bien pequeñas, ya bien pequeñitas, es por eso que se llaman microondas. El funcionamiento es, tú lo ubicas en la parte posterior, superior de tu tanque. Es donde, desde ahí va a medir qué nivel está tu agua. ¿Ya? Ok. Técnica de FMC. ¿Qué es esta técnica? Es una fórmula, ¿ya? En donde nos dice que la distancia es igual a la velocidad de la señal por el tiempo de recorrido. Sobre 2. En donde la velocidad de la señal es igual a la velocidad de la luz sobre la raíz cuadrada de la constante dieléctrica. Y la velocidad de la luz sería 299.792.45 metros por segundo. Y la constante dieléctrica, siempre en qué material estamos trabajando, en este caso del agua, es de 79 a 25 grados. Va a variar también de acuerdo a su temperatura. Y ventajas. A ver, mide en temperatura y presión muy alta. Rango 40 metros, ya les digo. Ahora, es sin contacto. A ver. ¿Sí? No necesita estar en contacto con el líquido a medir. Desventajas. Tiene una varilla de guía, ya este sensor. Entonces se puede corroer con el líquido, dependiendo mucho de qué líquido estés trabajando, y mide, ¿no? Elementos móviles, por ejemplo, vamos a ver en aplicaciones, en barcos. Como se podría ver en la parte inferior del barco, siempre se le coloca este tipo de sensores. ¿Para qué? Para saber a qué nivel está, y entre otras aplicaciones. Y ahora vamos a hablar del medidor de nivel de radiación. Este tipo de medidor de nivel, a ver, y también conocido como medición por rayos gamma, ya que emite rayos gamma. El funcionamiento es de que el emisor y el receptor están separados. El emisor va a emitir rayos gamma, el receptor lo va a recibir y lo va a enviar de nuevo. Y es así que se va a calcular la distancia, ya como se podría ver aquí en la imagen. Tipos de medidores de radiación. Existen dos tipos. Bueno, yo le he puesto dos tipos porque aún hay más tipos. Medidor del nivel de líquidos corrosivos y tóxicos. Y medidor de radiación solar. Prácticamente vamos a hablar más que todo aquí de medidor de líquidos corrosivos. ¿Ya? A ver, ventajas. Trabaja normalmente cuando hay altas temperaturas y presiones. Facilidad de uso. Puedes utilizarlo muy fácilmente. Desventajas. Aquí se vienen los problemas. Necesita recalibración. Cada vez que tú lo utilizas o lo adquieres, lo compras, debes de recalibrar, ¿ya? Y, a ver, allá, las desventajas también serían de que vienen aparte del emisor y el receptor. Sería muy bueno que sería, ¿no?, como el sensor ultrasónico de barra que vienen juntos, el emisor y el receptor, pero esta no. Aplicaciones. A ver, se aplica donde
no se puede aplicar los demás sensores, ya que, como se podría ver en la imagen, se puede aplicar en donde funden metales, ¿sí? Ahí, y en las industrias donde fabrican líquidos corrosivos, plantas de petróleo o fábrica de aceites de motor, entre otras cosas. Medidor de nivel a láser. ¿Qué nos dice? Este sensor emite luz láser, ya que gracias a este luz láser se nos hace más fácil la medición de distancia, o nivel en este caso. Y la distancia se aplica o se mide de la siguiente manera: velocidad de la luz por el tiempo transcurrido sobre 2, en donde la velocidad de la luz, como ya les había indicado, es 299.792.45 kilómetros por segundo. Ahora, existen 3 tipos de estos sensores: nivel de láser de puntos, líneas y rotatorio. Más que todo, el de rotatorio es más fácil porque nos dice aquí que trabaja a 360 grados y te puede hacer hasta 2 dimensiones de medición o nivelación. A ver, nos encontramos con las ventajas. Una de las ventajas es, de estos sensores no hay duda de que midan mal o de que tengan margen de error, ya que son muy exactas, fácil de usar y durabilidad. Las desventajas serían costosas, no apto para utilizar sin FPs, o si tú quizás por accidente te la aplicas al ojo, te puede dañar muy severamente. Ahora, y acerca de las aplicaciones. Como se podría ver, no sé si alguna vez lo han visto, en las carreteras, en asfaltos más que todo, utilizan este tipo de nivel. En trabajos de topografía, en las miras. Ahora, en la ingeniería, en la ejecución de proyectos, cuando tú haces planos, entre otras cosas. Y en la construcción civil, más que todo esto lo utilizan los albañiles. Ellos. El medidor básico de nivel, medición de tanques hidrostáticos, porque utiliza precisamente la presión hidrostática del agua para decirnos el nivel del tanque. En este caso vamos a usar, si el tanque está cerrado, 3 indicadores de presión, sensores de presión inferior, medio y superior, y 1 de temperatura. Si el tanque está abierto, solo van a ser 2 de presión, ya que suponemos que el líquido está siendo presionado por la presión atmosférica arriba, ¿no? Entonces ya no necesitamos el medidor de presión 3. Este es el diagrama de flujo, digamos. Así, para saber el nivel solo necesitamos la presión 3 y la presión 1. Para la densidad, la presión 2 y la presión 1. Con esto también podemos hallar el volumen del líquido, la masa. Aquí están las ecuaciones que se utilizan para esto. En este caso aquí está el líquido. Presión 1, que es la que está aquí, es la que nos dice este sensor, más este Z, es la altura a la que está este sensor, y el diámetro del tanque. La densidad, la fórmula de densidad, esta densidad a qué temperatura, porque muchas veces dentro del tanque la densidad depende de la presión y la temperatura, ¿no? Entonces aquí, además de saber la presión, sabemos a qué temperatura es esa densidad. Este sistema es utilizado mayormente para la medición de gasolina, pero también se puede utilizar en material criogénico o en material hirviendo o difíciles de manejar que pueden estar en tanques cerrados. Aparte de gasolina, que es el más utilizado, también se ven en estos, pero mayormente en gasolina. Es bastante costoso. Cuando se limpian los sensores también a veces se descalibran, entonces hay algunas desventajas en este sistema también. Ahora, para cada instrumento hay desventajas, ventajas que dependen del precio, dependen de la exactitud, dependen de la temperatura. Y estos 4 resúmenes nos van a ayudar a elegir el mejor instrumento, ¿no? Dependiendo para qué lo queremos usar, con qué material lo queremos usar. Entonces, este cuadro que he dividido en 2
nos va a ayudar a determinar esto. El medidor de nivel sólidos, muchos de los líquidos, de los sistemas líquidos también se pueden aplicar a los sólidos. En este caso tenemos dos clases, digamos, nivel de punto fijo, si está ahí, si ya ha llegado nuestro sólido a ese nivel o no, solo eso nos informa. El detector de diafragma, este de aquí puede ser de tela, goma, neopreno, fibra de vidrio, entra en contacto con nuestro material y nos dice aquí, por ejemplo, que el nivel ha llegado a esto, ¿no? Entonces nuestro sólido aplasta el diafragma y este acciona un interruptor, así sabemos que a ese nivel ha llegado el nivel de nuestro sólido. Los interruptores de nivel alto funcionan también, son bastante simples. Nuestro sólido sube, en un momento logra soportar, o sea, soporta este nivel, lo eleva, y así nuestro indicador ya no tiene el peso, ¿no? Entonces ahí sabe y puede darnos una señal eléctrica o puede activar una alarma, eso ya depende del controlador. Ahora, las paletas rotativas, estas de aquí, siempre están rotando cuando están libres, pero cuando entra en contacto con el sólido, se detienen y ahí es cuando informan el nivel al que ha llegado el líquido. Estas pueden ser de diferentes tipos, pero también podemos ajustar su altura, ¿no? Podemos que estén más abajo, un poco más elevados, depende en qué momento queremos saber el nivel del sólido. Cuando el sólido disminuye, las paletas vuelven a rotar. Y así es como sabemos si está o no está a ese nivel el sólido. El detector de vibración, un poco similar, también está vibrando, como el nombre lo dice. Y cuando entra en contacto con el agua, o en este caso sólido, la vibración se vuelve mucho más lenta, mucho más difícil de realizar. Ahí es cuando este sensor sabe. Alguna desventaja podría ser que granos muy pequeñitos de polvo se queden adheridos a las paletas y eso cause algún tipo de error, pero en general también son bastante simples, fáciles de usar. Y el medidor de radar de microondas, en este caso tiene una disposición de emisor-receptor separados y están fuera del tanque, ¿no? Eso le da una desventaja, no está en contacto con nuestro sólido y en este caso nos va a indicar a este nivel, ¿no? Cuando el sólido llega a este nivel. Una desventaja también podría ser que a veces el sólido entra y no se distribuye de una manera uniforme. Pero igual el indicador nos diría que ahí ya ha llegado. No nos va a decir si está uniforme o no, pero nos dice que ahí está. Ahora los detectores de nivel continuos nos dicen a través del tiempo, depende de cómo nosotros lo programemos, cada cuánto tiempo, dónde está nuestro sólido, a qué nivel está. En este caso, en este tanque hay dos, entonces este sondeo electromecánico baja, choca con el sólido, lo detecta, en ese momento manda una señal y sube otra vez. Luego baja, detecta y sube otra vez. Así funciona. El medidor de báscula es como una balanza gigante, ¿no? Cuando aumenta el nivel, también aumenta el peso. Y aquí pueden haber materiales piezométricos o pueden haber galgas que detecten esta presión y nos indiquen el nivel al que está nuestro tanque. El medidor capacitivo utiliza este sensor a un lado y un capacitor necesita dos placas, ¿no? En este caso sería uno el sensor y otra la pared del tanque. Entonces, dependiendo qué material está entre estas dos paredes, depende la capacidad de nuestro capacitor en este caso. Así sabemos a qué nivel está nuestro sólido. El medidor de radar de microondas, en este caso es continuo porque tiene incluido el receptor y el emisor en un solo instrumento, pero sí necesita estar dentro del tanque. Entonces manda la señal de microondas y rebota y así sabemos dónde está el nivel. Este fuente de radiación utiliza esta placa externa. También no entra en contacto con el sólido de adentro, pero necesita calibración para cada tipo de tanque. No podemos usar materiales que sean afectados por la radiactividad. Utiliza radiación gamma
Y bueno, también podría ser una buena opción si no queremos que nuestro sensor tenga contacto con nuestro material interno, o a medir el medidor de láser, sí que está dentro del tanque. Bastante simple, utiliza una fórmula simple con velocidad, tiempo, distancia, velocidad de la luz, ¿no? Pueden medir distancias de 75 metros hasta pequeñas distancias de 25 centímetros. Eh, Luego, es un poco caro, esa es la desventaja. Ahora, aquí también, como al principio, hay una tabla de resumen para sólidos. Podemos ver los diferentes factores. Puede ser punto fijo, si va a necesitar un punto alto y bajo, si puede funcionar en tanques abiertos o cerrados, o tal vez solo en abiertos. Ventajas, desventajas, depende de lo que soporte, depende del costo también. Lo mismo aquí el láser, que tiene bastantes ventajas, sin embargo el costo es elevado. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos.